Buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus casitas, juiciosos, pasando estos tiempos de cuarentena. Y bueno, el tema que hoy vamos a ver es el de la adoración. Y quiero que me acompañen a que oremos y pongamos este tiempo en las manos de Dios. Amado Padre Celestial, te damos a ti, Señor, toda la gloria y toda la honra. Te agradecemos, Señor, por tenernos en este lugar, por estar aquí, Señor, entre nosotros y mostrarnos tu hermosa palabra, la cual queremos hacer por obra todos los días de nuestra vida. Ponemos, Señor, todo lo que vamos a decir en tus preciosas manos y que seas tú, Señor, fluyendo como ríos de agua viva. Te amamos, Señor, y te damos muchísimas gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, chicos. Entonces, en esta plenaria del día de hoy, la enseñanza tiene el siguiente nombre y es el que tiene oídos para oír, que oiga. Así se llama la enseñanza. Y yo sé que ustedes han visto en muchas enseñanzas de la Biblia que hacía el Señor Jesús cuando finalizaba las historias, las parábolas, Él decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Y también cuando nosotros nos vamos al libro de Apocalipsis, cuando el Señor Jesucristo resucitado habla a las iglesias, les dice al finalizar cada mensaje, el que tiene oídos para oír, oiga, ¿cierto? Entonces, siempre me ha llamado muchísimo la atención este término. Y entonces me puse a consultar, obviamente relacionándolo con el tema de la adoración. Y encontré el siguiente pasaje bíblico que está en 1 Samuel 15:22, para que por favor ustedes allá en sus casas vayan corriendo a buscar sus Biblias, su libreta de apuntes, su esfero, y empecemos entonces con este mensaje. Y vamos a ir a 1 Samuel 15:22. Y dice de la siguiente manera: y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carneros. Y nosotros al leer este pasaje recordamos que aquí el Señor le está dando una respuesta al rey Saúl. Porque él fue un hombre desobediente, porque él no quiso acatar las instrucciones de destruir por completo a los amalecitas. Nosotros sabemos muy bien que los amalecitas fueron un grupo de personas que estuvieron siempre en contra de los israelitas. Sabemos que después de que Moisés salió de Egipto, cruzó el Mar Rojo, los amalecitas tomaron la retaguardia de los israelitas y cogieron a los más débiles y los destruyeron. Entonces el Señor Dios, nuestro Dios, quería y le había dado la instrucción clara y específica al rey Saúl que destruyera a los amalecitas. Y desafortunadamente aquí en este pasaje bíblico encontramos la respuesta de la desobediencia del rey Saúl hacia Dios, porque él no los destruyó a todos. Él solamente se quedó con las mejores ofrendas o con los mejores animales que tenían los amalecitas. Se quedó con el rey de los amalecitas, lo dejó vivo, y Dios estaba muy enojado por esto, porque el rey Saúl debía destruirlos a ellos. Y todos sabemos que la obediencia es verdadera adoración. Cuando nosotros buscamos en el diccionario bíblico, cuando nosotros miramos los pasajes de la Biblia, en todos los mensajes que hemos escuchado en estos días, nos hemos dado cuenta y el Señor nos ha revelado y nos ha mostrado que la verdadera obediencia es adoración. Y por eso es tan interesante encontrar que el sinónimo de obediente es el que oye, es el que escucha de manera inteligente. Eso es lo que significa la palabra obediencia, aquel que oye, aquel que escucha. Es decir, esa persona que comprende y atiende el mensaje de la palabra de Dios. En este sentido, es aquel que tiene oídos para oír. Y quiero que me acompañen al mismo pasaje bíblico de 1 Samuel 15:22, pero yo lo tengo en la versión original.
Y en la versión original, quiero que usted mire en la versión Reina Valera, mientras yo leo la versión original, para que usted se dé cuenta el sinónimo de las palabras. Y entonces dice de la siguiente manera: y Samuel dijo, ¿tiene el Señor tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en oír la palabra del Señor? Ciertamente el oír es mejor que los sacrificios y el escuchar que el cebo de carneros. Y entonces aquí podemos apreciar que la obediencia es el sinónimo de oír y el prestar atención es el sinónimo de escuchar. Es muy interesante cuando el Señor nos está diciendo que el que tiene oídos para oír, que oiga. La adoración está íntimamente conectada con la obediencia. Es decir, que escuchar a Dios con inteligencia es actuar conforme a sus instrucciones. Y nosotros debemos entender que antes de hacer cualquier cosa para el Señor, primero debemos obedecerle. Entonces, así como el rey Saúl quiso presentar unos sacrificios de unos animales que no había destruido, que no había eliminado, sino que quería presentarlos como sacrificio a Dios, él quería hacerlo en sus propias ideas, en sus propios pensamientos. Él tenía unas intenciones que para él eran las correctas, pero no era lo que Dios quería que él hiciera. Lo único que Dios quería era que él obedeciera. Y entonces cuando nosotros queremos hacer mucho servicio, queremos hacer muchas cosas para el Señor, puede que sea en nuestros pensamientos y no en obediencia a lo que Dios quiere que hagamos. Por eso es muy importante que nosotros nos escudriñemos, que nosotros interioricemos realmente si le estamos obedeciendo o no le estamos obedeciendo a Dios. Si nosotros al escuchar su palabra la estamos haciendo por obra, o si por el contrario nos entra por uno y nos sale por el otro, y no hacemos lo que a Él le agrada, sino lo que nosotros pensamos que está bien o que es correcto. A veces nosotros queremos hacer un servicio para el Señor, queremos estar en diferentes ministerios, en la alabanza, queremos estar de maestro de jóvenes, queremos estar en danza, en diferentes áreas. Pero el Señor nos indicó que ese es nuestro lugar. ¿Estamos haciendo lo que al Señor le agrada? Nosotros sí estamos adorando a Dios, escuchándolo y obedeciendo a su voz. ¿O solamente estamos prestando un servicio porque queremos que nos vean a nosotros? ¿O porque en nosotros hay cierta altivez y queremos sobresalir sobre otras personas? Debemos escudriñarnos, porque entonces allí realmente no estaremos adorando. De pronto estaremos haciendo danzas o estaremos cantando en una iglesia, pero no le estamos adorando a Dios realmente. Y quiero que busquen en este momento en el libro de Santiago, en el capítulo 1, los versículos del 23 al 24. Y lo voy a buscar aquí en mi Biblia. Entonces, Santiago 1, versículos 23 y 24, dice lo siguiente: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Y en definitiva, nosotros no podemos olvidarnos del infinito amor de Dios. Y eso es lo que significa esta palabra, que no nos podemos olvidar de lo que Él nos está diciendo. Porque es como si nos miráramos en un espejo y después nos olvidáramos de cómo somos, de qué color son nuestros ojos, de cómo es nuestra nariz, de cómo es nuestro cabello. Nos estamos olvidando del reflejo que la palabra tiene cuando nosotros la escuchamos y la hacemos por obra, porque no solamente es escucharla o leerla, sino es ejecutarla, porque la palabra es vida, la palabra es acción. Y entonces, por eso al nosotros escuchar su palabra, debemos permanecer en ella. Debemos permanecer en ese amor, sin olvidarnos de nuestra identidad como hijos de Dios y en cómo debemos adorarle verdaderamente.
Nosotros debemos ser atentos y entendidos en todo lo que nos dice el Señor, sin desechar de ninguna manera su palabra. Cuando nosotros no hacemos la palabra de Dios por obra, la estamos desechando, la estamos ignorando, le estamos diciendo, no, tú no eres importante para mí. Y esto lo encontramos, quiero que me sigan, nuevamente en Primera de Samuel, en el capítulo 15, los versículos 26 al 29, y dice de la siguiente manera. Entonces, y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él le asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Es decir, que si nosotros desechamos la palabra de Dios, si nosotros ignoramos lo que el Señor nos está diciendo, Él nos desechará. Y dice que nos desechará y que Él no dará su brazo a torcer. El Señor no es hombre para que se arrepienta. Él no dará su brazo a torcer cuando nosotros lo desechamos a Él, cuando nosotros no le damos el valor y la importancia que realmente tiene Él como Dios sobre nosotros. Por eso es tan importante obedecer su palabra, escucharla y hacerla por obra. Bueno, si nuestra adoración no está condicionada en la obediencia, entonces, como les decía, seremos desechados porque no estamos ofreciendo esa verdadera adoración y nosotros estaríamos en una condición de sordera espiritual, ¿sí? Porque entonces no estamos comprendiendo lo que Él nos está diciendo. De nada nos sirve tener la Biblia, conocernosla desde Génesis hasta Apocalipsis, al derecho y al revés, muchos versículos que de pronto nos podemos saber de memoria, pero los tenemos en nuestra mente, pero no los estamos ejecutando. Recordemos ese pasaje de la Biblia que dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica, y es muy importante que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos ayuda a escuchar correctamente, a no pensar de acuerdo a nuestras propias intenciones o a nuestra propia sabiduría. Y Él quita esa sordera espiritual. Pero bueno, mirando lo que le había pasado a Saúl con esa sordera espiritual, nosotros también sabemos que las personas que son sordas también son mudas, ¿cierto? Y ellas son mudas, pues obviamente porque nunca han escuchado una palabra, nunca han escuchado un sonido. Entonces, pues ellos no pueden emitir ningún sonido. Y por lo tanto, como no pueden escuchar una instrucción, tampoco pueden hacer lo que esa instrucción le está diciendo que haga o que ejecute. Entonces, en nuestro caso, en la parte espiritual, ¿cómo expresaremos palabras o actuaremos en adoración y obediencia si no tenemos oídos para oír? Es necesario que nosotros despertemos y que le pidamos al Espíritu Santo que abra nuestros oídos espirituales para nosotros poder actuar en obediencia y ser diligentes en este amor, en esta adoración hacia nuestro Dios. Miren que al investigar en el diccionario bíblico encontraba que la palabra sordo traduce la palabra embotado. Y imagínense que la palabra embotado la encontramos en 2 Corintios 3:14. Y quiero que por favor la busquemos. Dice, pon atención, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y entonces, ¿qué es lo que encontramos en este pasaje bíblico? En este pasaje bíblico encontramos que estas personas tenían el entendimiento embotado, es decir, que tenían el entendimiento entenebrecido.
es como tenían esa sordera espiritual. Sordera, de acuerdo al diccionario bíblico, significa que está embotado, es decir, que tenían endurecido su corazón. Entonces, cuando nosotros no podemos adorar en espíritu y en verdad, cuando nosotros no somos obedientes a la palabra de Dios para adorarle con nuestros actos, quiere decir que tenemos nuestro corazón endurecido. Y esto es algo muy triste delante de Dios. Miren que esta palabra en la psicología, o de acuerdo a la psicología, es un sentimiento vacío que consiste en la incapacidad de experimentar emociones, manifestándose como si algo le faltara a la persona, como si tuviera un vacío. Es una persona que vive desconectada de su entorno. Y así he visto a muchas personas cuando está adorando en la iglesia con las canciones con las cuales entramos a la presencia del Señor, no alzan sus brazos, están completamente desconectadas, tienen la mente en otra parte. De pronto, 3 veces al día vemos los devocionales, escuchamos los devocionales de la iglesia, pero apagamos y hacemos cosas que no son correctas delante de Dios, somos groseros, gritamos, no somos consecuentes con la palabra de Dios que acabamos de escuchar. Y eso quiere decir que tenemos endurecido nuestro corazón. Eso quiere decir que hay sordera espiritual. Y por eso en este día yo los insto a que le pidamos al Espíritu Santo, que le pidamos al Señor que nos ayude a comprender su palabra, a comprender su mensaje para hacerlo por obra. Y que nosotros no estemos en esta condición de sordera espiritual. Y porque cuando somos sordos espirituales somos mudos. Y de esta manera no podremos expresar adoración con ninguno de nuestros sentidos y mucho menos podremos entregar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Porque nuestro cerebro no estaría comprendiendo ni entendiendo su mensaje. Y es como aquel que escucha el mensaje y le entra por un oído y le sale por el otro. Y este es aquel que no tiene oídos para oír, o en otras palabras, no puede escuchar de manera inteligente, a fin de obedecer y adorar al Dios eterno, ya que solo podremos adorarle si le conocemos o si tenemos intimidad con él. Y es necesario que a raíz de lo que hoy estamos aprendiendo, nosotros empecemos a tener más intimidad con Dios. Nosotros empecemos a conectarnos muchísimo más con Él. Porque si nosotros no tenemos esos tiempos tan maravillosos, personales de tú a tú, nunca vamos a aprender a adorarle. Miren, les regalo la siguiente frase y dice: nunca podremos estimar o valorar a aquel con quien no nos hemos relacionado. Nunca podremos valorar a Dios porque nunca nos hemos relacionado con Él. Por eso es tan importante que nosotros tengamos intimidad con el Rey de Reyes, exaltarlo, adorarlo con nuestros actos, con esa obediencia que Él demanda, porque obviamente también es para nuestro beneficio. Y ahora sabemos que el rey Saúl fue desechado por Dios, ¿cierto? De este modo, Dios se proveyó de otra persona muchísimo mejor que Saúl, que era conforme al corazón de Dios. Y por eso quiero que por favor me acompañen a 1 Samuel 13:14. Bueno, y dice, 1 Samuel 13:14 dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y por eso la siguiente parte de esta enseñanza se llama: tener un corazón conforme al corazón de Dios es tener oídos para oír, y es actuar de acuerdo a su voluntad. Y tener un corazón conforme al corazón de Dios es una persona que comprende la voluntad de Dios y la sigue sin titubeos.
ay, que por qué, que entonces, pero por qué tengo que hacer esto, pero por qué tengo que hacer lo otro, no. Una persona que es conforme al corazón de Dios y le adora conforme al corazón de Dios, es decir, de acuerdo a su voluntad, no tiene titubeos, no tiene quejas, no tiene argumentos en contra de lo que Dios le está diciendo. Es una persona con los oídos espirituales sensibles a su voz, con una actitud dispuesta a la adoración, es decir, a una obediencia constante. Y esto es muy importante. Adorar a Dios no es cantar, adorar a Dios no es solamente danzar. Lo podemos hacer cantando y danzando, de acuerdo a la voluntad de Dios y si estamos obedeciendo su palabra, porque de nada nos sirve diezmar, de nada nos sirve cantar en una iglesia si nosotros no honramos a nuestros padres, por ejemplo. Esto no le está diciendo la palabra, honra a tu padre y a tu madre. Honramos a nuestros padres, amamos a nuestros enemigos, eso también nos lo dice la palabra de Dios. Y leerlo y escucharlo es muy bonito, pero hay que hacerlo por obra. Esa es la verdadera voluntad de Dios, obedecerle a Él. Y por este mismo motivo, en el tema de la adoración y la obediencia, es importante que vaya acompañada esta obediencia de la humildad. Y imagínense que de acuerdo al diccionario bíblico, la palabra humildad significa vivir en completa dependencia de Dios. Es decir, que no es depender de uno mismo, sino depender de una máxima autoridad que es Él. Esta característica está relacionada con la aceptación de nuestras propias limitaciones, de nuestras propias debilidades, reconociendo la total autoridad y superioridad de Dios sobre nuestras vidas. Si nosotros no aceptamos nuestras limitaciones o nuestras debilidades, seguramente nunca vamos a poder adorar a Dios, porque nosotros debemos adorar con humildad y con obediencia. La obediencia no puede estar sin la humildad, porque o si no habría orgullo, habría arrogancia, habría vanagloria. Y sabemos que al Señor no le gusta esto. El único que es adorado, el único que es exaltado es Él, nadie más. Por eso es tan importante la humildad y reconocer que tenemos limitaciones y que nos debemos rendir delante de un Dios supremo. Bueno, en ese texto bíblico que leímos hace poco, nosotros encontramos que Dios rechazó al rey Saúl, lo desechó. ¿Por qué? Por el endurecimiento de su corazón. Y lo relevó de sus funciones o de su cargo para poner allí un varón perfecto, un varón conforme al corazón de Dios. Un varón con oídos que estaban afinados, que estaban correctamente, digamos que educados para escuchar a Dios y atender sus instrucciones. Con un varón que reconocía sus limitaciones y la superioridad de Dios sobre su vida. En pocas palabras, Dios reemplazó al rey insensato por un varón que expresaba su adoración en obediencia y en humildad. Y esto es muy importante. Nosotros debemos revisarnos a nosotros mismos, si nosotros realmente somos como David o si somos como Saúl. Es muy importante resaltar que a David no le tocó para nada fácil en su vida. Debemos comprender que la verdadera adoración debe ser una completa rendición de todas las áreas de nuestra vida. No es solamente como, ay Señor, yo te entrego a ti solamente esta parte, yo solamente te entrego este pedacito que para mí es fácil, pero cuando mi esposo me habla feo, entonces yo le voy a responder igual. No, el Señor quiere todo o nada. El Señor desea que nosotros le entreguemos absolutamente todo lo que hay en nuestro corazón. Absolutamente todo. David tuvo muchas piedras en el camino y este camino Dios se lo trazó para formarlo en la perseverancia de la adoración. Y seguramente cada uno de nosotros estamos siendo formados en la perseverancia de la adoración. Porque los caminos no son fáciles, la vida no es fácil. Todos los días tenemos tropiezos, todos los días pecamos, todos los días cometemos errores, pero el Señor nos da la salida y la salida está en esa humildad y en esa obediencia, en obedecer su voluntad.
Y nosotros sabremos si en nuestro diario vivir somos verdaderos adoradores, si perseveramos a pesar de las circunstancias o de las personas que nos afectan, que son como esas piedritas en el camino que son obstáculos que no nos dejan pasar tranquilamente. Qué rico siempre pasar por un camino que esté siempre limpio, pero sabemos que la vida no es así. La vida real es encontrarnos con muchos obstáculos y con muchos retos. Y el Señor nos quiere enseñar a través de todas esas situaciones a adorarle en espíritu y en verdad. Por eso la siguiente parte de este mensaje se llama Las piedras en el camino nos forman en la verdadera adoración. Bueno, ante las adversidades David no levantaba ningún tipo de juicio contra los demás. Por el contrario, siempre se dirigía a Dios en súplica para que Él lo escuchara. Sabemos, y todos los que han leído la historia de David y la hemos escuchado y bueno, conocemos todas las cosas que le pasaron a David. Él siempre sufrió unas anécdotas tremendas y habían personas que no lo querían nada. Y aún así, con todas estas personas que afectaron tanto su vida, su caminar, David siempre se dirigía a Dios en súplica. Él nunca fue el que fue justiciero o el que quiso aplicar su propia justicia o la justicia por sus propias manos, sino que por el contrario siempre acudió al Dios de la justicia, porque la justicia de Dios es perfecta, la justicia del hombre no. Y de este modo nosotros no debemos buscar ningún tipo de venganza en contra de nuestros opresores, ya que nuestra causa siempre estará delante de Jehová. Si nosotros somos adoradores en espíritu y en verdad, si hacemos su voluntad, le obedecemos y somos humildes, todas nuestras causas, las cosas que nos afectan en la vida, siempre van a estar delante del Señor. Él siempre nos va a librar de todas nuestras angustias. Así como el motivo también del comportamiento de las personas que nos hacen daño. Eso también hay que entregárselo al Señor y no preguntar, pero ay, ¿por qué le caigo tan mal a tal persona? ¿Por qué me afecta de este modo? No, todo eso hay que entregárselo al Señor. Y quiero que me sigan en el Salmo 43:1. Bueno, y el Salmo 43:1 dice lo siguiente: Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de la gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Aquí podemos encontrar una oración maravillosa que le hacía David a nuestro Dios. Él confiaba plenamente en el Señor. Él no iba con sus propias manos, sino que él todas las causas, todas estas situaciones las ponía delante de Dios. Y entonces podemos ver que a medida que sucedían estas cosas con David, Saúl seguía siendo rey. Sabemos que David fue ungido cuando era un adolescente, pero aún seguía siendo rey Saúl. Es decir, que Dios le dio una promesa y ese era el camino que él estaba recorriendo y era un camino de una completa formación para este joven. Y el Saúl descubrir que el ungido del Señor era David, pues él se propuso en hacerle la vida imposible. Y quiero que me sigan en 1 Samuel 24, porque allí vamos a encontrar lo que les estoy diciendo. Y entonces en 1 Samuel 24, desde el versículo 1 hasta el versículo 7, dice lo siguiente. El título es David perdona la vida de Saúl en Engadi. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: He aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día que te dijo Jehová. He aquí que
entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl, y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Y encuentro que es muy interesante el pasaje 6, que dice lo siguiente, en donde David le dice a sus hombres que Dios lo guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, contra el ungido de Jehová. Es decir, que David no veía a Saúl como un igual. Él no veía a Saúl entonces ya lo tengo acá en mis manos y lo voy a destruir. Él no tergiversó la palabra de Dios pensando como, wow, Dios me lo entregó acá en las manos y lo voy a destruir. Porque él conocía perfectamente la voz de Dios, que era muy diferente a la voz de los hombres. La voz de sus amigos era de venganza, la voz de sus amigos era: véngate, destrúyelo, míralo, está haciendo sus necesidades en esta cueva y nosotros lo tenemos a él solo. Pero el corazón de David no era un corazón que escuchaba la voz de los hombres, sino era un corazón que escuchaba la voz de Dios. Y a veces nuestras voces en nuestro interior nos quieren decir que nos venguemos. A veces las voces en nuestro interior nos quieren decir que destruyamos a alguien de pronto con nuestras actitudes o con nuestras palabras. Pero nosotros debemos aprender a diferenciar nuestra voz a la voz de Dios, porque la voz de Dios es una voluntad perfecta, agradable y buena, en donde nosotros nos debemos sujetar y ser como Él quiere que seamos, que nosotros no seamos vengativos, que nosotros no busquemos la justicia en nuestras manos. Y esto es maravilloso, esto es una forma de adorar verdaderamente. Seguramente en tu vida hay personas que no valoran tu llamado, de pronto hay personas que no aprecian lo que Dios a ti te ha dado y se convierten en opresores de tu servicio. De pronto en tu vida secular hay personas que te persiguen para hacerte caer, para hacerte sentir mal en las labores que realizas, en todo ese servicio que tú haces, de pronto en tu colegio, en tus tareas, en la universidad o en tu trabajo. De pronto hay este tipo de personas que te quieren hacer caer constantemente, pero yo quiero que tú te respondas a ti mismo. ¿Cómo has reaccionado ante estas situaciones? ¿Cómo has reaccionado frente a estas personas? ¿Cómo ha sido tu actitud? ¿Como la de David o como la de Saúl? Porque en el mismo texto que acabamos de leer, encontramos que Saúl odiaba a David, tenía celos y envidia de David. Y estaba persiguiendo a un hombre y a sus amigos, que no eran muchos, y buscó a 3,000 de los mejores de la tierra de Israel. Él no buscó el más flaquito, ni ninguno que no pudiera pelear. Él buscó 3,000 hombres en contra de uno y sus amigos. Esto es un corazón que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y me encanta la reacción de David, porque David no se igualó a Saúl. David no se niveló o no se bajó al nivel de Saúl, sino que él se mantuvo en el nivel de la voluntad de Dios. Y así es que debemos permanecer nosotros, porque esto es verdadera adoración. ¿Has sido tú justiciero o has sido perseverante en la humildad y en la obediencia, tal como lo fue David, conforme al corazón de Dios? Debemos escudriñar nuestros corazones y pedirle al Señor que sane todo dolor que exista en contra de las personas que nos hacen daño, que nos afectan. Porque, o si no, no le podremos adorar en espíritu y en verdad, porque vamos a tener algo allí que no ha sanado. Así como Saúl fue una piedra en el camino de David, también hubo otros y otras personas que se empeñaron en fastidiarlo. Y seguramente en nuestro entorno, en nuestro diario vivir, también hay muchas personas que son fastidiosas, que nos quieren hacer caer, que son como pullas, como dice la palabra, ese aguijón que constantemente está ahí y que nos duele y que nosotros no nos podemos quitar de ese lugar, porque puede ser un familiar, puede ser una persona que también amamos.
pero son personas que traen como tropiezos y obstáculos para que nosotros no podamos adorar correctamente al Señor. Y uno dice, pero Señor, ¿cómo te adoro si mira cómo me tratan? Si mira cómo me hacen sentir de mal. Se burlan de mí porque soy cristiano. De pronto si estás en una familia que no es creyente. Y imagínense que David vivió unos años con los filisteos. Él vivió con ellos porque como el rey Saúl lo tenía tan hostigado y lo llevaba esa persecución por tantos lugares, por toda la tierra, pues David tomó la decisión de irse a vivir con los enemigos de Israel, que eran los filisteos. Y él se fue a vivir allá solamente por supervivencia, o sea, para sobrevivir, nada más por eso. Se fue allá con su familia, él se fue allá con sus amigos, y Dios es tan maravilloso que le dio gracia a David al frente del rey Aquis. Y el rey Aquis se lo llevaba, lo tenía al lado de él todo el tiempo para arriba y para abajo. Aparte de eso, ellos iban a batallas juntos. Y como Dios favorecía la mano de David, siempre les iba bien. Entonces el rey Aquis estaba contentísimo, estaba dichoso con David. Además que David siempre lo trataba como un rey, al rey Aquis, y siempre actuaba como su servidor, como un vasallo. Y entonces imagínense que luego de un tiempo se presentó una batalla entre Israel y los filisteos. Y entonces el rey Aquis se llevó a David y a sus amigos para que los acompañaran como siempre a las batallas. Y cuando estaban allí, ellos estaban en la retaguardia y los príncipes de los filisteos se pusieron a tomar revista por los campamentos de ellos, de los filisteos, y se encontraron con David, con sus amigos, y se enojaron muchísimo con el rey Aquis. Y se fueron hacia él y le dijeron, no, ¿cómo se le ocurre? Usted tiene que sacar de acá a David. Ellos no pueden estar acá. No queremos que luche con nosotros. Y yo quiero que me acompañen a 1 Samuel 29:4. Aquí vamos a encontrar una parte muy resumida de lo que les acabo de contar. Y entonces dice en 1 Samuel 29:4, entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron, despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? Entonces a los filisteos les entró un temor muy profundo porque Dios favorecía muchísimo a David. Y seguramente ellos se daban cuenta de toda la situación que él estaba viviendo con el rey Saúl. Y qué mejor que destruir a los mismos filisteos y llevárselos en la mano o en bandeja de plata al rey Saúl para que tuviera gracia a los ojos de él. Pero esta no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que David se hiciera vasallo de los filisteos, de sus propios enemigos. Y nosotros podemos estar también en medio de muchos enemigos, en medio de mucha gente que nos afecta, ¿cierto? Pero es importante que nosotros también nos hagamos vasallos de estas personas que nos afectan. Miren, David fue leal a Dios y fue leal a su gente, aún viviendo en medio de enemigos. Él siempre fue leal a Dios. Por eso David siempre tuvo un corazón conforme al corazón de Dios. Eso es un corazón de un verdadero adorador. Y te quiero preguntar, ¿tú vives entre personas que no te apoyan o que no te respaldan? ¿Sientes la opresión con sus comentarios, con sus decisiones que de pronto afectan tu permanencia o tu comodidad? Es importante que apreciemos las cosas como las hizo David, que apreciemos a estas personas que aunque sean duras con nosotros, hagamos como lo hizo David. Ante todas esas piedras que se le cruzaron en el camino, se hizo vasallo de sus enemigos. Y yo te quiero hacer una pregunta, y es la siguiente. ¿Tú crees que David teniendo la oportunidad de matar a Saúl, lo hubiera matado? Ya sabemos que no, ¿cierto? Porque lo acabamos de leer, pero si hubiera tenido otras oportunidades, ¿lo hubiera hecho? Yo creo que él no lo hubiera hecho, porque esa no era la voluntad de Dios.
Es decir, que David era un hombre conforme al corazón de Dios porque se sujetaba a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no era que por las manos de David corriera la sangre de Saúl. La voluntad de Dios era que David aprendiera de estas circunstancias para adorarle en espíritu y en verdad, a morir a su yo interno, a morir a su ego, a morir a su orgullo. Esa es la única forma cuando uno doblega su cerviz y se rinde en humildad y en obediencia ante un Dios todopoderoso que nos dice: si yo te digo que no hagas esto, tú no lo haces. Y nosotros nos quedamos quietos. Bueno, ¿y tú crees que David se enojó con los príncipes de los filisteos? No, allí mismo nos encontramos que él se hizo vasallo de ellos para poder sobrevivir. Él no se podía enojar con ellos, él estaba sobreviviendo en ese lugar. Él, antes, al contrario, el Señor le dio mucha gracia delante de estas personas durante mucho tiempo, pero seguramente ya había llegado el límite del tiempo por el cual él tenía que estar en ese lugar y por eso lo sacaron de allí. Pero ellos fueron esas personas, esos enemigos constantes, porque sabemos que los filisteos también eran enemigos de Israel. Pero Dios permitió que mientras David se escondía de Saúl, pudiera vivir en medio de ellos. Y allí también formó esa verdadera adoración en este hombre y en las personas que con él estaban, porque cuando los amigos de David le decían en esa cueva: mátalo, lo tienes en tus manos, y David les decía: quédense quietos, no hagan nada, yo ya tomé la decisión y no va a pasar aquí nada. Es lo mismo, porque nosotros también somos precursores de los que vienen atrás de nosotros. Nosotros también enseñamos a hacer la voluntad de Dios. Nosotros también enseñamos a adorar. Entonces, ¿cómo nos están viendo nuestros chicos? ¿Ustedes cómo nos ven a nosotros? ¿A ustedes cómo los están viendo los que vienen atrás suyo? ¿Los ven como adoradores en espíritu y en verdad, aquellos que obedecen en humildad? Se los dejo para que lo revisen en su interior. Ahora les quiero regalar la siguiente frase que dice: si las piedras en el camino te hacen tropezar, levántate y continúa, porque si te quedas allí, nunca llegarás a tu destino. Y todos sabemos que el Señor tiene una promesa para cada uno. El Señor a cada uno de nosotros nos creó desde antes de la fundación del mundo. Y el Señor nos ha creado con un propósito eterno. Pero si nosotros nos quedamos en el piso, mirando las piedras que hay en el camino, nunca vamos a poder llegar a ese objetivo. Y ese objetivo es una suprema adoración, porque constantemente estamos aprendiendo a adorar, nos caemos, nos levantamos, ok, sigo adorando, y después llegamos a una plena adoración. Es como subir unos niveles a los cuales el Señor desea que nosotros lleguemos para estar delante de Él, para estar en su presencia. Aprendemos de David que se hizo vasallo de sus opresores, que aunque fuera difícil, hizo la voluntad de Dios, en no tomar represalias en contra del rey Saúl, y todo eso lo dejó en las manos de Dios. Por eso quiero que resumamos o que concluyamos este mensaje con cada uno de los puntos que el Señor nos regaló el día de hoy. Y Dios nos enseña por medio de David en ser adoradores verdaderos, en espíritu y en verdad. ¿Y por qué? Porque David tenía oídos para oír. Porque esos oídos estaban dispuestos a atender las instrucciones de Dios en obediencia. Porque David era un hombre humilde y Dios desea que nosotros seamos adoradores en espíritu y en verdad por medio de la humildad, que reconozcamos nuestras limitaciones, que nosotros también engrandezcamos al Dios eterno en adoración, que nosotros miremos hacia arriba y digamos: eres tú grande y poderoso, pero yo reconozco mi limitación. También cuando tenemos un corazón de acuerdo al corazón de Dios, es decir, un corazón que está alineado con la voluntad de Dios. Es decir, que nosotros miramos la palabra y decimos: wow, si dice que honre a mi padre y a mi madre, y yo también sirvo en la iglesia, sea coherente con todo lo que digo, con todo lo que escucho y con lo que profeso ser. Eso es tener un corazón conforme a la voluntad de Dios. Ese es el corazón de un verdadero adorador. Y también la confianza en la justicia de Dios y no en la propia. Por eso
les quiero regalar el siguiente pasaje bíblico que está en Lucas 6, para que lo busquemos por favor. Lucas 6. Del 27 al 28. Y dice así: el amor a los enemigos y la regla de oro. Y vamos a leer solo el 27 y el 28. Y dice: pero a vosotros los que oís. Interesante, ¿cierto? A ustedes los que oyen. Yo sé que después de esta enseñanza vamos a ser muy atentos de escuchar inteligentemente la palabra de Dios. A vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos. Primero, amemos a nuestros enemigos. Hacer el bien a los que los aborrecen. Bendecir a los que los maldicen y orar por los que nos calumnian. Oigamos y entendamos. Hagamos esa diligencia por entender la palabra de Dios y no nuestra propia voz. Yo te quiero invitar a ti que estás allí, que cierres los ojos y vamos a orar. Amado Padre Celestial, te queremos dar muchísimas gracias, Dios mío, por este mensaje. Te queremos dar gracias, Dios, porque, Señor, tu palabra es música para nuestros oídos, porque nos deleitamos en hacerla por obra, Señor. Porque tú dices que somos inteligentes al entenderla y sobre todo, Dios, a cumplirla, Señor, que seamos diligentes, corremos presurosos a cumplir lo que tú nos dices, cada instrucción, cada palabra, Señor, que tú nos das. Ayúdanos, Señor, porque a veces en nuestra carne es muy difícil obedecerte, pero sabemos que con la ayuda del Espíritu Santo seremos más que vencedores, Padre amado. Gracias, Señor, porque tenemos un corazón conforme al corazón de Dios, Señor, porque comprendemos tu voluntad, Señor, porque hay humildad para permanecer en la oración, para perseverar en ella, para tener completa dependencia de ti, porque sabemos que cuando hay humildad, Señor, nosotros reconocemos nuestras limitaciones y sabemos, Dios, que en nuestras fuerzas nunca podremos lograr nada, pero sabemos que si dependemos de un Dios tan poderoso como tú, podremos ir más allá y llegar a la meta del supremo llamamiento, el cual tú has trazado para cada uno de nosotros. Que aunque hayan piedras en el camino, que aunque se presenten obstáculos y tropiezos, Dios, tú siempre vas a estar ahí esperándonos con la mano tendida, Dios, para que nosotros sigamos adelante, para que nosotros seamos triunfantes y victoriosos de tu mano, Padre. También, Señor, oramos por nuestros enemigos, porque tú nos dices que los bendigamos, porque tú nos dices que los amemos, Señor. Tú nos dices que les hagamos el bien. Y hoy oramos por aquellas personas que han sido fastidiosas, por aquellas personas que han querido nuestro mal. Hoy oramos por cada uno de ellos, Señor, porque tú nos quieres enseñar hoy, Señor, que esta es la verdadera adoración. Y nosotros hoy te adoramos, Señor, en espíritu y en verdad. Señor, te damos a ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Muchas gracias a todos por escuchar este mensaje y nos vemos en un próximo encuentro. Que estén muy bien. Hasta luego.